Y el país se integra en este momento. Estamos en la Asamblea Nacional para conocer cómo es el proceso, cómo continúa este proceso que analiza las reformas a lo que sería la ley de la circunscripción territorial amazónica dentro de la Comisión de Biodiversidad. Vamos a conocer por parte del asambleísta Combs Córdoba, quien pertenece a esta comisión, cuáles han sido las propuestas para las reformas y también por qué se ha dado esta decisión de cancelar la sesión del día de hoy. Hoy se canceló la sesión por falta de quórum, además por falta de que puedan incluir observaciones de nosotros como asambleístas amazónicos. No están incluidas en el informe que ha planteado el presidente de la comisión. Ante eso, nosotros, primero, la no presencia son rechazo precisamente a la intención que está haciendo el gobierno. Quieren retasear la ley, le están quitando la palabra de especialidad. Usted sabe que el artículo 250 de la Constitución de la República establece que se creará un régimen especial en la Amazonía como también en Galápagos. Si bien es cierto, no se ha creado un régimen especial, pero sí hay una ley especial, que es la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Especial para la Amazonía, ¿ya? Entonces, eso le están quitando. Y al quitarle eso, va a quedar una ley como cualquiera. Es decir, estaríamos de fondo, de principio, quitando toditos los derechos a los amazónicos. Y eso le conviene al gobierno, porque ustedes saben que hay una deuda de más de 2.000 millones de dólares que desde el 2019 hasta el 2024, por el 4% por cada barril de petróleo que se destina al Fondo de Desarrollo Sostenible, y que eso se lo divide para prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, un porcentaje de la CTA y otro para las universidades, ha incumplido el gobierno. De tal manera que en la propuesta que estoy haciendo, que no están incluidas, lógicamente, en esta observación, es que se le da un tiempo perentorio al gobierno para que se ponga de acuerdo a pagar esa deuda. La ley establece dos fondos, el Fondo de Desarrollo Sostenible y el Fondo Común. El Fondo Común es por los excedentes y por las utilidades petroleras. Y ahí estoy planteando que ese fondo sea un fondo acumulador de saldos. Y además, que ese fondo, lógicamente, se destine entre un 60 y un 70% para las áreas donde están los impactos ambientales y sociales por la industria petrolera, minera y energética, ya por el revismo. Pero además que las compañías o quienes aportan ese fondo también puedan ejecutar al menos un 20% directamente para que la plata finalmente se quede en esas comunidades, ¿ya? Y también ahí se está planteando una situación que es clave y fundamental. Es que también las mujeres, es decir, el género también, y todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la violencia, que de hecho en la Amazonía está afectando gravemente, es un índice sumamente elevado, también se corrija y se destina recursos. Estoy planteando también en la reforma de que el fondo previsto para la creación de la universidad ya no sea manejado por las universidades como la Estatal Amazónica o la SPOCH, que han incumplido lamentablemente, y que ellos plantean crear las universidades para el 2028, cuando la ley lo dijo hasta julio de este año. Entonces lo que estamos haciendo es devolviéndole la competencia a la CENESID, para que sea la CENESID en 7 meses presenten todos los estudios, la oferta académica, todos los estudios pertinentes que se necesita, el expediente completo al CES, y continúe con el trámite, y en 1 año, 6 meses, ya se pueda concretar. Es decir, administre esos fondos. Y finalmente, estoy planteando dentro del Fondo de Desarrollo Sostenible, ustedes saben que en la Amazonía, que gracias a la Amazonía el pueblo ecuatoriano se beneficia. Es decir, vive de la Amazonía, pero a veces no vive para la Amazonía, para defender los derechos por esa contaminación, por ese activismo. En el Fondo de Desarrollo Sostenible estoy planteando, como no hay jurisprudencia, así como se aprobó la ley de participación de la renta por la industrialización del petróleo, cuando no hay jurisprudencia, hay un articulado legal que nos permite, lógicamente, a los asambleístas generar normativa. Entonces estoy planteando de que no solamente el Fondo de Desarrollo Sostenible se alimente por el 4% por la venta del petróleo extraído en la Amazonía, sino también se alimente por el 4% por la venta de la minería. En Zamora hay 2 minerías que están legalmente concesionadas. De esas, de acuerdo a la información técnica que nos han proporcionado aquí mismo la Cámara de Minería, nos han dicho que en el 2024 han vendido 3.000 millones de dólares. Entonces un 4%, que sería cerca de 128 millones de dólares, entren para que se distribuya a los gobiernos seccionales, ¿ya?
y además también se ponga un 4% para, por la venta de cada kilovatio hora producido en la Amazonía. ¿Ya? Eso habrá más recursos, lógicamente, para resarcir lo terrible que vive la Amazonía. Imagínense que el gobierno hasta ahora nos debe 2.000 millones de dólares. Si esa plata estuviera precisamente en las arcas de los municipios, la prefectura, juntas parroquiales, otro fuera el desarrollo. Hubiera progreso en la Amazonía. Posiblemente nuestra gente no estuviera muriendo por la falta de atención médica, posiblemente no estuviera muriendo por la falta de atención en la seguridad. Entonces, estas cosas, créanme que en la reforma sí nos debe ponernos de pie a observar. Hemos precisado también con los gobiernos parroquiales que están en PENEP y en Baños en garantizar lo que ellos lógicamente tienen ese derecho, que se les dio en el 2008, pero ya que no vaya a los municipios, sino que vaya directamente a las juntas parroquiales. Lo propio también para que nuestras mujeres que están en la red de mujeres de la Amazonía, todos los derechos de ellos. Es más, yo estoy planteando en la reforma de que el ministro de la Amazonía, es decir, el presidente del Consejo de Planificación de Desarrollo Amazónico, sea lógicamente delegado, escogido por el presidente, pero cumpliendo una serie de requisitos. La una, lógicamente, que sea amazónico. Segundo, que tenga equidad de género y que tenga también término de interculturalidad y rotatividad por provincia, para que no sea una sola provincia. Lo propio también el secretario técnico de la Amazonía o secretaria técnica de la Amazonía, que tenga también esa rotatividad, género y lógicamente también interculturalidad. Eso va a garantizar, pero no solamente que la Secretaría de Técnica de la Amazonía se quede el Puyo, sino que cada 3 meses esté en cada provincia haciendo actividad, también sesionando el Consejo de Planificación del Desarrollo Amazónico y generando lógicamente dinamismo en las provincias, porque lo que pasa ahorita, de toda la Amazonía tienen que irse al Puyo a mendigar, y creo que eso no está bien. Debemos descentralizar eso, para que en cada provincia los proyectos que tienen que aprobarse en sus provincias sean aprobados en sus provincias y ahí donde debe cumplir el Consejo de Planificación y Desarrollo Amazónico y también la Secretaría Técnica. Todo ese proyecto que les acabo de decir no está acogido. Por lo tanto, yo he venido acá a conversar con el presidente y a decirle que serían de cosas, que el gobierno no puede mancillarnos o tratarnos así y que nosotros como asamblea vamos a estar expectantes. Y además, si es que no acogen esta propuesta, pues mejor no le hagamos el daño a la Amazonía. Dejemos que para la próxima asamblea se trabaje esta propuesta, que la vamos a hacer de la mejor manera. ¿Para que ellos lo hagan? Sí, yo estoy proponiendo 60 días de tiempo, 30 días para que se pongan de acuerdo si cierran la deuda y los 30 días para que paguen. Develamos que la deuda hasta diciembre de 2023 era de 1.500 millones de dólares. Más el año 2024 estamos hablando de cerca de esa deuda que sobrepasa los 2.000 millones de dólares. Entonces le hemos puesto plazo para que se ponga de acuerdo. No solamente es el Fondo de Desarrollo Sostenible, tomen en cuenta del Fondo Común, porque en el Fondo Común hay empresas que tampoco no han pagado al Fondo Común, que son por utilidades y por excedentes. También en este momento vamos a escuchar el pronunciamiento de Rocío Rosero, quien pertenece a la Red de Mujeres Amazónicas. Vamos a escuchar cuáles han sido las propuestas que también se han planteado para estas reformas a la ley de la circunscripción territorial amazónica con un enfoque de género. Bueno, muy importante señalar que las mujeres amazónicas de la red hemos venido trabajando desde agosto del 2021 en el proceso de reformas para incluir los temas de igualdad en el mandato central de la ley de la planificación como tal y por lo tanto de la redistribución de los recursos. Igualdad y prevención de la violencia, porque sabemos que la Amazonía es la región más violenta del país, en donde prevalecen tipos de violencias extremas, violencia sexual, femicidio, trata de niñas y mujeres con fines de explotación laboral y sexual. Entonces es un panorama muy complejo y el Estado tiene que hacerse cargo de ese tema. Hemos logrado en la reforma que se publicó en el registro oficial del enero del 23, ¿no es cierto? Ahí se logró 16 artículos que incluyen todos estos temas. Sin embargo, por los temas de redistribución de recursos siempre hay pugnas y hay, digamos, desacuerdos para la implementación de los recursos. Y para nosotras, esta ocasión en la que se han presentado alrededor de 10 reformas, hoy tenemos conocimiento de que incluso viene otro paquete más,
Nos parece fundamental hacer una vigilancia estrecha de lo ganado. Nuestro piso mínimo son los elementos que ya están integrados. No aceptamos un retroceso porque eso es como un tema esencial. Decir eso en primer lugar. En segundo lugar, decir que en este paquete, en el informe para segundo debate aquí en la Comisión de Biodiversidad, ya han sido aceptados algunos planteamientos aclaratorios de nuestra parte para que no haya arbitrariedad por parte de los decisores en los municipios o en la propia Secretaría Técnica Amazónica. Necesitamos claridad de la ley para la aplicación de los fondos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos parece muy importante que tras el empleo preferente se junte el mandato de la Ley de Economía Violeta y de lo que tiene que ser la política local de economía violeta. Por lo tanto, hemos incluido un artículo específico sobre las obligaciones a ese respecto. Y en tercer lugar, decir que hemos incorporado también un tema esencial en lo que tiene que ver con el enfoque de la seguridad ciudadana. Si seguimos con una visión absolutamente securitista y de que la seguridad es armas y camionetas, estamos mal, seguimos mal porque la prevención de la violencia es un elemento fundamental y por lo tanto hay que incluir las relaciones familiares, las relaciones de género, en donde se producen cotidianamente un conjunto de formas de violencia sobre las cuales hay que actuar, espacios públicos, seguros, parques, mecanismos para la construcción de una cultura de paz que son fundamentales y que tienen que ser parte de esta política local reenfocada en este sentido. Como escuchábamos al asambleísta Combs Córdoba de la Comisión de Biodiversidad acerca de sus propuestas para reformar la ley amazónica. Dentro de ellas, él ha planteado que el gobierno tendría un plazo de 60 días para igualarse en los montos o los valores que adeuda con el Fondo Común y el Fondo de Desarrollo Sostenible. También escuchábamos a Rocío Rosero, quien señaló que parte de las propuestas de la Red de Mujeres Amazónicas es darle un enfoque a la ley amazónica. Y también escuchábamos que esta sesión del día de hoy se canceló debido a una falta de quórum por parte de los asambleístas. Por lo tanto, esperarán a que se reinstale la próxima semana para continuar con estas reformas a la ley de la circunscripción territorial amazónica. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.